Veamos ahora el problema número 1. Si la diferencia de presiones entre el punto B y el punto A es de 3 kilopascales, determine la presión total en el punto C. Considere que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado y que la presión que ejerce la atmósfera 10 a la quinta pascales. Muy bien. Entonces, en ese problema, me dan por dato la diferencia de presiones entre el punto B y el punto A. Pero no me dicen específicamente de qué presión se trata. Entonces, debes tomar en cuenta lo siguiente. Si en un problema te hablan de la presión y no te especifican si es la presión absoluta, si es la presión manométrica, entonces debes considerar que es la presión absoluta. ¿De acuerdo? Y por otro lado me están pidiendo justamente la presión absoluta en el punto C. Muy bien. Si te piden la presión absoluta en el punto C, tú sabes cómo hallar esa presión absoluta. Es la presión que ejerce la columna de líquido que se encuentra encima de él, toda esa columna, y aparte la presión que ejerce la columna de capas atmosféricas. ¿De acuerdo? Encima del nivel libre de líquido hay capas atmosféricas que están ejerciendo presión. Esa es la presión que ejerce la atmósfera. Por lo tanto, la presión absoluta en el punto C sería la presión hidrostática en C más la presión que ejerce la atmósfera. Y la presión que ejerce la atmósfera se conoce. Pero para allá la presión hidrostática depende de la columna, ¿sí o no? Y de esa columna yo conozco una parte, 10 centímetros. Me faltaría otra parte. Ese tramo que está acá. Le puedo llamar, ¿te parece? H minúscula. Entonces, la presión hidrostática sería densidad de líquido. ¿De qué líquido se trata? Se trata de agua. ¿De acuerdo? Densidad del agua por la gravedad. ¿Y eso multiplicado por qué? Por H más 0,1, porque debe estar en metros, no te olvides, 0,1. Más la presión que ejerce en la atmósfera, que es 10 a la quinta. 10 elevado a la quinta. Por lo tanto, como ustedes pueden observar, la densidad del agua se conoce, la gravedad también se conoce, lo único que me faltaría es conocer H. A esta expresión le vamos a llamar la expresión 1, miren. A todo ello lo vamos a llamar la expresión 1. Debo hallar H. Pero para hallar H me dan un dato. A ver, una condición. Por condición del problema. ¿Cuál es la condición? Que la presión en el punto B, es decir, la presión absoluta en el punto B, menos la presión absoluta en el punto A, esto es igual a 3 kilopascales. O sea, 3 multiplicado por 10 al cubo. ¿Sí? 3 kilopascales. ¿Y cómo hallas tú la presión absoluta en B menos la presión absoluta en A? A ver, recuerda, ¿de quién depende esa presión? Esa presión es la presión debido a la columna de líquido que se encuentra encima más la presión que ejerce la atmósfera. Entonces acá sería la presión hidrostática en B más la presión que ejerce la atmósfera. A todo ello le vamos a restar la presión absoluta en el punto A, que sería la presión por parte de esa columna de líquido más la presión que ejerce la atmósfera. Sería la presión hidrostática en A menos la presión que ejerce la atmósfera. O más, perdón, acá, más. ¿Sí? Y esto es igual a 3 por 10 al cubo. Entonces, miren, acá hay un signo menos, menos por más, menos. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión atmosférica? Se va a cancelar. Por lo tanto, ¿cómo se halla esto? Densidad de líquido
por la gravedad y multiplicado por la profundidad a la cual se encuentra el punto B, menos densidad de líquido por la gravedad y multiplicado por la profundidad a la cual se encuentra el punto A. Esa diferencia es igual a 3 por 10 al cubo. Pero observen esto, miren. Densidad de líquido, gravedad, es lo mismo que se repite acá. Entonces se puede factorizar. Si tú factorizas, ¿qué queda? La profundidad del punto B menos la profundidad del punto A. ¿Y a qué es igual esa diferencia de profundidades? La diferencia de profundidades. Esta profundidad menos esta profundidad. A ver, para que lo vean mejor en el gráfico, miren, el punto B se encuentra a una profundidad que le hemos llamado H sub B. Y el punto A se encuentra a una profundidad que le estamos llamando H sub A. Esa diferencia de profundidades ¿sería o no sería H? ¿Sí? Justamente lo que me faltaba. Miren, y esto es igual a 3 por 10 al cubo. ¿De acuerdo? Miren, esto sería H. Por lo tanto, densidad gravedad por H es 3 por 10 al cubo. Por lo tanto, ese resultado, que le vamos a llamar 2, lo vamos a reemplazar en 1. ¿Qué nos va a quedar? Veamos. La presión absoluta en el punto C. ¿Esto a qué es igual? A ver. Densidad, gravedad por H. Pero justamente, densidad, gravedad por H es 3 por 10 al cubo. Acá sería 3 por 10 al cubo. Más densidad, gravedad por 0,1. Pero como la gravedad es 10 por 0,1, te queda 1. 1 por 10 al cubo. 1 por 10 al cubo. Más 10 a la quinta. Pero el 10 a la quinta se puede escribir como 100 por 10 al cubo. ¿Correcto? Entonces, miren. 3 por 10 al cubo, 1 por 10 al cubo, 100 por 10 al cubo. ¿Cuánto suman? 104 por 10 al cubo. 104 por 10 al cubo. Y 10 al cubo es un kilo, ¿no? Kilopascales. Esa sería la presión absoluta en el punto C. En el problema 2 nos menciona lo siguiente. En un tubo que tiene forma de U, de sección transversal constante, contiene agua. Determine la columna de aceite que se debe verter en uno de los extremos para que en el equilibrio el agua se eleve 5 centímetros. Además, hay que considerar que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico y la densidad del aceite 0,8 gramos por centímetro cúbico. Entonces, acá está, jóvenes, el tubo que tiene forma de U, donde la sección transversal se mantiene constante, ¿sí? Entonces, esa sección transversal en ese momento, supongamos que tiene un área que le llamamos A. En el otro lado, en la otra rama, el área sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? Muy bien, dentro del tubo, acá tenemos agua. Y por lo tanto, como se trata del mismo líquido, ¿de acuerdo? Mismo líquido, las dos ramas se encuentran abiertas, entonces el nivel libre de líquido se encuentra a un mismo nivel, ¿de acuerdo? Ese nivel libre se encuentra a un mismo nivel. Muy bien. ¿Qué más? Según el enunciado, en una de las ramas vamos a verter aceite. Acá tenemos aceite, miren. Con esa jarrita vamos a agregar aceite. Entonces, si nosotros comenzamos a agregar aceite, el aceite por acá va a ejercer mayor presión.
Y al ejercer mayor presión, entonces como va a haber un desequilibrio de presiones, ese nivel va a comenzar a descender y ese nivel va a comenzar a subir. ¿De acuerdo? De tal manera que en algún momento, luego de agregar una columna de aceite que le vamos a llamar H, el nivel libre del agua que está en el lado izquierdo se habrá elevado, según el problema, 5 centímetros. Esta es la condición que da el problema, que ese nivel debe subir 5 centímetros. Muy bien. Tú sabes que el agua y el aceite son dos líquidos que no se mezclan, líquidos no miscibles, ¿de acuerdo? Y siempre se cumple lo siguiente: cuando tú tienes dos líquidos no miscibles, el líquido que es más denso siempre se encuentra en la parte inferior, el más denso, el más pesado. En ese caso el agua está en la parte inferior y el aceite se encuentra en este lado, ¿no? Lo que hemos colocado con color naranja. Muy bien, me están pidiendo cuánto debe ser H para que se cumpla esta condición. Presta atención, por favor, presta atención. Al agregar la columna de aceite, hacemos que se desplace una cierta cantidad de agua al otro lado. Pero ocurre lo siguiente: como esta sección es igual a esa sección, el volumen de agua que ha descendido, ¿de acuerdo?, en la rama derecha, debe ser igual al volumen de agua que se está desplazando hacia la rama izquierda. ¿De acuerdo? Ven, miren. Para que el volumen sea el mismo, necesariamente, como el área de la sección es la misma y yo sé que volumen es área por altura, debido a que tiene la forma de un pequeño cilindro, entonces si las áreas de las bases son las mismas, las alturas deben ser las mismas. Para que en esta rama haya elevado un volumen de 5 por A, en la otra rama ha tenido que descender un volumen también de 5 por A. Por lo tanto, el nivel libre del agua en la rama derecha necesariamente ha tenido que descender también 5 centímetros. Necesariamente ha tenido que descender 5 centímetros. ¿De acuerdo? Muy bien. Entendido eso, veamos cómo podemos determinar H. H viene a ser la columna de aceite, el tamaño de la columna. Entonces, como observamos que acá hay dos líquidos y los líquidos ya se encuentran en equilibrio, planteamos nuestra condición de equilibrio. ¿Qué significa eso? Que cuando los líquidos están en equilibrio, recuerda, en un mismo nivel y en el mismo líquido, las presiones absolutas deben de ser iguales. Entonces, miren, ¿qué te parece si trazo por acá una interfaz? Por la interfaz trazamos un nivel. Ese punto se llama el punto A y ese punto le voy a llamar el punto B. Los puntos A y B se encuentran en el mismo líquido, en agua, y están a un mismo nivel. Por lo tanto, ellos dos soportan la misma presión absoluta. Jóvenes, la presión absoluta que soporta el punto A es la presión que también soporta el punto B, la absoluta. Pero ¿cómo se determina la presión absoluta? La presión absoluta es la presión de una columna de líquido, la presión hidrostática, más la presión que ejerce la atmósfera. Acá la atmósfera está ejerciendo presión. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso sería la presión hidrostática que se encuentra encima del punto A más la presión que ejerce la atmósfera. De la misma forma, la presión absoluta que soporta el punto B sería la presión hidrostática que se encuentra sobre el punto B más la presión que ejerce la atmósfera. ¿Sí? Encima del punto B también hay una columna de líquido, en ese caso aceite. Y en el nivel libre del aceite también la atmósfera ejerce presión. Acá también vamos a tener presión por parte de la atmósfera. Jóvenes, como ese nivel libre y ese nivel libre
Se diferencia, jóvenes, una distancia que es bien pequeña de los centímetros. Entonces la diferencia de presiones atmosféricas prácticamente es imperceptible. Esas presiones atmosféricas prácticamente son iguales. Por lo tanto, se pueden eliminar. ¿Cómo determinamos la presión hidrostática en el punto A? Sería densidad de líquido. ¿De qué líquido está encima del punto A? Agua. Densidad del agua. Por la gravedad y por la profundidad. A ver, el punto ¿a qué profundidad se encuentra? 5 centímetros y 5 centímetros. Se encuentra en una profundidad de 10 centímetros. 0,1 metro. Debe estar en metros. Mientras que el punto B, la presión, ¿cómo se determina? Densidad del aceite. ¿Correcto? Multiplicado por la gravedad y multiplicado por la profundidad, que le hemos llamado H. H es la profundidad a la cual se encuentra el punto B dentro del aceite. La gravedad es la misma para ambos, se cancela. ¿Cuánto es la densidad? La densidad del agua dice que es 1, pero gramos por centímetro cúbico. En kilogramos por metros cúbicos sería 1000. Por 0,1, esto es igual a la densidad del aceite, que es 800, esto multiplicado por H. ¿Sí? Y de ahí despejamos. A ver, si despejamos, ¿cuánto nos va a salir H? Sería acá 100 dividido entre 800. Eso significa 1/8. 1/8 de metro, ¿correcto? 1/8 de metro. O si no, sería 0,125 metros. Esto sería H. 0,125 metros. En el problema 3 nos menciona lo siguiente. El sistema mostrado se encuentra en reposo. Determine la presión que ejerce el gas encerrado en el bulbo. Considere que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado y que la presión que ejerce la atmósfera 10 a la quinta pascales. Muy bien. Entonces, acá tenemos un recipiente, es un vaso comunicante, pero una de las ramas está abierta y la otra rama está cerrada, encerrando un gas. Me están pidiendo cuánto es la presión que ejerce el gas. Si no me mencionan nada, entonces me están pidiendo la presión absoluta que ejerce el gas. Muy bien. Nos piden entonces la presión que ejerce el gas, la absoluta. ¿Sí? ¿Cómo puedo determinar esa presión? Nosotros sabemos que el gas, por su naturaleza, por su estructura molecular, trata de ocupar el mayor espacio posible. Y al tratar de escapar, golpea a las paredes del recipiente. Y golpea también al nivel libre de líquido. ¿Sí? Lo está golpeando. Y hemos explicado también que esa fuerza por unidad de área, es decir, esa presión que ejerce el gas a todas las paredes del recipiente, tienen el mismo valor. ¿Sí? La presión que ejerce el gas es la misma. Muy bien. Pero justamente esa presión es la presión que está ejerciendo el gas a este punto, que le puedo llamar el punto M. Ahora, si nosotros consideramos una isobárica que pasa por el punto M, miren, vamos a trazar un nivel que pase por el punto M, y consideramos que en esta rama hay otro punto que le llamo N, entonces el punto N y el punto M pertenecen a un mismo nivel y además los dos pertenecen a un mismo líquido. Como consecuencia, ¿cómo son las presiones en N y en M? Tienen que ser iguales, ¿sí? Por lo que hemos comentado anteriormente. Jóvenes, la presión en N es igual a la presión en M. ¿Qué presión? La presión absoluta. No te olvides, es la presión absoluta.
¿Y cómo determinas la presión absoluta? En el punto N, la presión absoluta es la presión debido a una columna de líquido que se encuentra encima del punto M. Y miren, el punto M se encuentra a una cierta profundidad, ¿sí? Esa profundidad le vamos a llamar H. Y además, encima del nivel libre de líquido, también está la atmósfera ejerciendo presión. Acá hay presión por parte de la atmósfera. Por lo tanto, el líquido se va a encargar de transmitir la presión que ejerce la atmósfera. En ese punto N vamos a tener presión por parte de la atmósfera más presión hidrostática en el punto N. Mientras que en el punto M, ¿qué está ocurriendo? El gas ejerce presión al punto M. ¿Sí? El gas ejerce presión. Acá está la presión por parte del gas. La atmósfera ejerce presión, pero al recipiente. Ve, mira, la atmósfera ejerce presión al recipiente. Pero debido a la estructura rígida que tiene este recipiente, ese recipiente no le transmite la presión al líquido. ¿De acuerdo? El recipiente, debido a que tiene una estructura rígida, él soporta toda la presión que ejerce la atmósfera, pero ya no transmite la presión al líquido. Esa es la gran diferencia que existe entre un sólido y un líquido. ¿De acuerdo? Mientras que el líquido transmite la presión, este sólido ya no transmite la presión por la estructura rígida que tiene. Muy bien. Entonces, yo necesito esa presión. Entonces determino la presión de la atmósfera y determino la presión del líquido. Jóvenes, la presión del gas, ¿a qué es igual? ¿Cuánto es la presión que ejerce la atmósfera? 10 a la quinta. ¿Y cómo determino la presión hidrostática? Densidad de líquido. ¿De qué líquido estamos hablando? Estamos hablando del agua. ¿De acuerdo? Densidad del agua. ¿Qué más? La gravedad y multiplicado por la profundidad a la cual se encuentra el punto N. Muy bien, acá sería 10 a la quinta. La densidad del agua es 1000, 10 al cubo. La gravedad es 10 y eso multiplicado por H. ¿Pero cuánto vale H? A ver, si observamos el gráfico, en el gráfico nos están comentando que esto es 50 centímetros. Ese ángulo es 53 grados y esto vale 20 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nosotros prolongamos este nivel, ¿sí?, podemos aprovechar ese ángulo. Ese ángulo es 53 grados. ¿Sí? Ese segmento tiene el mismo tamaño que ese segmento, o sea, 50 centímetros. Por lo tanto, si trazamos acá la altura, si esto es 50 y ese ángulo es 53, todo ese segmento sería 40 centímetros. Pero esta partecita vale 20 centímetros. ¿De acuerdo? 20 centímetros. Por lo tanto, H también tendría que ser 20 centímetros. Pero cuando yo reemplace en la ecuación, no puede estar en centímetros, lo tengo que reemplazar en metros. 0,2. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? 2 por 10 al cubo más 10 a la quinta. Pero ese 10 a la quinta lo puedo escribir como 100 por 10 al cubo. Y acá sería 2 por 10 al cubo. ¿Cuánto suma? Suma 102 por 10 al cubo, o sea, kilopascales. Esa sería la presión que ejerce el gas. En el problema 4 nos plantea lo siguiente. En el recipiente que tiene forma de O,
Se tiene agua, aceite y un gas. ¿Qué altura tiene la columna de aceite? Sabiendo que la densidad del aceite es de 800 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Entonces, esta es la figura que nos dan. Me están pidiendo determinar el tamaño de la columna de aceite. ¿Sí? A esa columna, ¿qué te parece si le llamamos H? ¿Sí? La columna de aceite. ¿Qué mide H? Ya. ¿Cómo puedo hacer para hallar el tamaño de esta columna? Recuerda, si nosotros trabajamos con un mismo líquido, ¿de acuerdo? Y a un mismo nivel, las presiones absolutas tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué te parece? Como acá hay agua, el agua siempre se encuentra en comparación con el aceite más abajo, porque es más denso. ¿Qué te parece si trabajamos con una isobárica que pasa justo por la interfase? Mire, justo por la interfase. Ahora consideremos dos puntos dentro de esta isobárica, ¿no? Ese punto A y ese punto B. Recuerda, es el mismo líquido, es el mismo nivel, presiones absolutas en A y en B, ¿cómo deben de ser? Iguales. Muy bien. Entonces, a nosotros nos piden H, pero para hallar H voy a aprovechar esa propiedad, que la presión absoluta que soporta el punto A tiene que ser igual a la presión absoluta que soporta el punto B. Muy bien. ¿Cuál es el concepto de presión absoluta? Es la presión total, ¿de acuerdo? Que actúa sobre el punto A. A ver, encima del punto A, ¿qué sustancias se encuentran? Tenemos acá una columna de agua, acá miren, hay una columna de agua, pero también el gas, al tratar de expandirse, ejerce presión, ¿de acuerdo? El gas también ejerce presión. Acá hay presión por parte del gas. La atmósfera no ejerce presión porque la atmósfera está ejerciendo presión en el recipiente. Y como es un recipiente cerrado, no deja pasar la presión de la atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a tener la presión hidrostática de una columna de agua más la presión que ejerce el gas. Esa sería la presión total que actúa en el punto A. Y en el punto B, ¿qué presión vamos a tener? En el punto B tenemos una columna, pero no de agua. Encima de B hay una columna de aceite. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la presión hidrostática por parte del aceite. Y además, el gas al tratar de expandirse también ejercería presión al nivel libre del líquido. Pero el gas ejerce la misma presión. ¿Sí? Esa es la propiedad del gas. Ejerce la misma presión a todas las paredes, a todos los puntos. Entonces, como la presión del gas es la misma, ¿qué va a pasar con esos dos términos? Se van a cancelar. Acá, ¿qué vamos a tener? Presión hidrostática por parte de esa columna de agua, que sería densidad del agua por la gravedad y por la profundidad. ¿Cuánto es la profundidad? 10 centímetros. A metros, 0,1. ¿Esto a qué es igual? A la presión hidrostática de esa columna de aceite, que es la densidad del aceite por la gravedad y por la profundidad. Esa profundidad le estamos llamando H. ¿Estamos? ¿Correcto? Entonces, la gravedad es la misma. Mira, la gravedad es la misma. ¿Cuánto es la densidad del agua? Es 1000 por 0,1. ¿Eso a qué es igual? Densidad del aceite, 800 multiplicado por H. Entonces acá sería 100 dividido entre 800. Bueno, H nos va a salir nuevamente 1/8 de metro. Si ustedes desean, lo pueden expresar también en centímetros, ya que esto es 100 centímetros.
H sería 12,5 centímetros. Esa sería la respuesta. Veamos ahora un concepto que se conoce como el principio de Pascal, del señor Blaise Pascal. Pascal, examinando los fluidos, encontró una propiedad que cumplen los fluidos, del cual nos dice lo siguiente: todo fluido, cuando se encuentra en reposo, transmite la variación de presión que se le va a ejercer a todos sus puntos y manteniendo el mismo valor, va a transmitir esa variación. A ver, veamos un ejemplo, ¿sí? A todos sus puntos, bueno, acá hay que indicar en el mismo valor y con el mismo valor. Un ejemplo. Tenemos acá un recipiente, en el interior hay un líquido y hemos colocado 3 manómetros. Como habíamos explicado, el manómetro detecta la presión que ejerce el líquido, pero no detecta la presión que detecta la presión que ejerce la atmósfera, ¿no? Entonces, por ejemplo, este manómetro se encuentra a cierta profundidad, por lo tanto, acá va a haber una presión. Vamos a decir que la presión de ese primer manómetro que sea 10 kilopascales. Este segundo manómetro se encuentra a mayor profundidad, por lo tanto la presión va a ser mayor. La presión manométrica de este segundo manómetro que sea, por ejemplo, 15 kilopascales. Y el tercer manómetro, que está a más profundidad, va a detectar un mayor valor. Supongamos 25 kilopascales. Muy bien. Acá tenemos un émbolo. El émbolo viene a ser la tapita que se encuentra sobre el nivel libre de líquido. Esa tapita, supongamos que tenga un área de 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese momento? Lo que vamos a hacer es ejercer una fuerza a esa tapita. Acá está. Una fuerza vertical, ¿sí?, dirigida hacia abajo. Vamos a considerar que esa fuerza es igual a 24 newtons. Una fuerza de 24 newtons. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a analizar qué ocurre entre el émbolo y el líquido. Para ello, vamos a colocar una imagen ampliada acá al costado para analizar qué ocurre entre ese émbolo y ese líquido. Miren, acá está el émbolo. El área del émbolo se conoce, 2 por 10 a la menos 4. A ese émbolo se le está ejerciendo fuerza. Una fuerza de 24 newtons. Debido a la fuerza que tú ejerces, lo que estamos tratando de hacer es comprimir al líquido. Pero ese líquido es un líquido incompresible porque es un líquido ideal. Por lo tanto, ese émbolo ejerce una fuerza a la superficie del líquido y a toda acción le corresponde una reacción. Tercera ley de Newton. Estas fuerzas son fuerzas que actúan en forma perpendicular a la superficie. Son fuerzas normales. Y como ese émbolo no se desplaza y es de masa despreciable, entonces esa fuerza normal se equilibra con la fuerza que estamos ejerciendo. Es de 24 newtons. ¿Sí? Por lo tanto, al líquido el émbolo ejerce también una fuerza de 24 newtons. Pero ¿qué ocurre? Esa fuerza actúa sobre la superficie del líquido. Por lo tanto, esa fuerza se puede distribuir. Entonces, como podemos distribuir la fuerza, vamos a decir que a la superficie del líquido le estamos ejerciendo una presión. ¿Cómo encontramos esa presión? Dividiendo la fuerza que ejercemos sobre el área que está actuando esa fuerza. Entonces, vamos a decir que nosotros estamos ejerciendo una fuerza a la superficie del líquido. ¿Sí? Debido a esa fuerza que ejercemos presión. ¿Qué pasa con esa presión? Esa presión va a ser transmitida por el líquido
a todos sus puntos, con lo cual lo que va a ocurrir es que en todos los puntos del líquido va a haber un incremento de presión. Inicialmente ya existía presión, pero ahora esa presión se va a incrementar debido a que este líquido se va a encargar de transmitir la presión que se le está ejerciendo. Entonces, por acá va a haber un incremento de presión, por acá también un incremento de presión. En todos los puntos va a haber un incremento de presión. ¿Sí? En todos los puntos va a haber un incremento de presión. Ese incremento de presión va a ser igual a la presión que le estamos ejerciendo a la superficie del líquido. ¿Cuánto es el incremento de presión? Se observa que el incremento de presión, que es igual a la presión que le estamos ejerciendo, sería la fuerza normal dividida entre el área. ¿Cuánto es la fuerza normal? Es de 24 newtons. ¿Cuánto es el área? El área es 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, si dividimos 24 entre 2, eso es 12. 12 por 10 a la cuarta. Por lo tanto, el incremento de presión sería 12 por 10 elevado a la cuarta pascales. Pero eso se puede desdoblar como 10 por 10 al cubo, con lo cual tendríamos 120 kilopascales. Muy bien. La presión entonces va a sufrir un incremento de 120 kilopascales. En todos los puntos la presión se incrementa de 120, con lo cual la presión del manómetro 1 ya no sería de 10. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va a sufrir un incremento de ¿cuánto? De 120. La nueva presión del manómetro 1, la nueva presión sería entonces 130 kilopascales. Porque se está incrementando en 120. ¿Sí? El manómetro 2 inicialmente era 15. Ahora se va a incrementar en 120. En consecuencia, la nueva presión que detecta el segundo manómetro sería 15 más 120. 135 kilopascales. Y el tercer manómetro, ese tercer manómetro detecta también una nueva presión. ¿Cuánto es la presión? 120 más 25. 145 kilopascales. Como podemos observar, las presiones que detectan los manómetros, todos ellos se han incrementado en 120. Pero recuerda lo siguiente, no solamente se incrementa la presión en la superficie del recipiente, sino se incrementa la presión en todos los puntos. Entonces, si por acá había un punto intermedio, supongamos, donde la presión era igual a 20 kilopascales, ahora esa presión ya no va a ser 20, esa presión va a ser 140, porque se va a incrementar en 120. Veamos ahora una aplicación del principio de Pascal. Esa aplicación se llama la prensa hidráulica. ¿Sí? Miren, supongamos que acá tenemos un recipiente de 2 ramas y tenemos ahí un líquido, puede ser aceite, puede ser agua. Sobre los niveles libres de ese líquido hemos colocado 2 émbolos. En este caso, estoy considerando, por ejemplo, que cada émbolo tiene masa. Por lo tanto, los niveles libres no se encuentran al mismo nivel, ¿sí? Porque debido a la masa, entonces ejercen presión. Por lo tanto, hay un desnivel. Muy bien. Pero ¿qué pasa si en ese momento nosotros ejercemos sobre ese primer émbolo, el émbolo 1, donde el área de la sección transversal es A1, le ejercemos una fuerza al émbolo, la fuerza F1. Entonces, al ejercer fuerza, estamos obligando a que el émbolo ejerza presión al líquido. Por lo tanto, por acá vamos a tener un incremento de presión. ¿Sí?
por acá va a haber un incremento de presión, un delta de P1. Ese incremento de presión se transmite a todos los puntos, ¿de acuerdo? El incremento de presión se transmite a todos los puntos. Y por lo tanto, ese incremento de presión también va a llegar al émbolo 2, ¿sí? A ese segundo émbolo, donde el área de la sección transversal es A sub 2. En consecuencia, si por acá llega un incremento de presión, lo que va a ocurrir es que ese émbolo va a comenzar a desplazarse hacia arriba y ese primer émbolo va a comenzar a descender, ¿correcto? Muy bien, pero yo no quiero que ocurra ello. Entonces, para que no ocurra ello, nosotros debemos de alguna manera contrarrestar ese efecto. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué pasaría si nosotros ejercemos en el segundo émbolo una fuerza F2? Entonces, esa fuerza actúa sobre el segundo émbolo y ese segundo émbolo ejerce presión al líquido. Entonces, al ejercer presión, vamos a tener acá que por parte de ese émbolo, el líquido va a experimentar también un incremento de presión, un delta de P sub 2. Y ese incremento de presión también se va a transmitir a todos los puntos de líquido. ¿Estamos de acuerdo? A todos los puntos de líquido. En consecuencia, si solo actuara la fuerza F2 y no actúa F1, ese incremento de presión va a llegar a ese primer émbolo, con lo cual ese primer émbolo va a comenzar a ascender y ese segundo émbolo va a comenzar a descender. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Yo quisiera que ese líquido no sufra ningún desplazamiento. Por lo tanto, quiero que el desnivel entre los dos émbolos se mantenga. Para que ese desnivel se mantenga y los dos émbolos no se desplacen, ¿qué debe ocurrir con estos incrementos de presiones? Esos incrementos de presiones deben equilibrarse. Es decir, del equilibrio lo que debe cumplirse es que el incremento de presión sobre el émbolo 1 debe ser igual al incremento de presión que ejerce el émbolo 2. Pero ¿cómo se halla ese incremento de presión? Como la fuerza F1 dividido entre el área A1. ¿Y cómo se halla el segundo incremento de presión? Como la fuerza F2 dividido entre el área 2. Esta relación que estamos obteniendo es importantísima. ¿Por qué? Porque a partir de esa relación vamos a plantear lo siguiente. Miren. Las fuerzas que actúan sobre ambos émbolos para que el líquido no se desplace son directamente proporcionales a las áreas. ¿Estamos de acuerdo? Si esta área que está acá fuera la décima parte de esta área, entonces esta fuerza sería la décima parte de esa fuerza. Eso es importante. ¿Por qué? Cuando nosotros observamos, por ejemplo, algunos instrumentos, como es en la mecánica, por ejemplo, una gata que sirve para llevar los autos, ¿sí? La gata en su interior contiene un líquido, aceite, y observamos que una persona ejerce fuerza en un extremo y en el otro extremo puede elevar un auto. ¿Por qué? Porque justamente están aplicando ese principio, el principio de Pascal. Al ejercer fuerza sobre un área bastante pequeña, ¿sí?, esa fuerza no debe ser tan grande para elevar de repente una fuerza de gran valor, como es el peso de un auto, debido a que la otra área es mucho mayor que esta área. Recuerda, las fuerzas son proporcionales a las áreas, ¿sí? Vamos a ver esto en algunos ejemplos. En el problema 5 nos plantea lo siguiente. La prensa hidráulica llena con agua tiene émbolos de secciones transversales igual a 100 centímetros cuadrados y 10 centímetros cuadrados. Muy bien. Acá hay una prensa hidráulica, una de ellas tiene 100 centímetros cuadrados y el otro émbolo tiene 10 centímetros cuadrados. Si colocamos una carga de 80 kilogramos en el émbolo mayor, determine la fuerza necesaria que se debe aplicar en el otro émbolo para que no se mueva. ¿Correcto? Miren, acá tenemos la prensa hidráulica.
Y estos émbolos son de masa despreciable, por lo tanto los niveles libres van a estar al mismo nivel. Sobre el émbolo de área mayor vamos a colocar una carga cuya masa, según el problema, es de 80 kilogramos. ¿Sí? Tú sabes que ese cuerpo la Tierra lo está trayendo. Sobre él actúa una fuerza de gravedad de 80 newtons, ¿correcto? La fuerza de gravedad es 800, gravedad igual a 10. Entonces, esa carga ejerce fuerza sobre el émbolo, ¿ya? Debido a que se apoya en el émbolo, le ejerce una fuerza, una acción, y a toda acción que le corresponde, una reacción. ¿Sí? Muy bien. Esta fuerza actúa en forma perpendicular a la superficie, es una normal. Muy bien. Por lo tanto, debido a la fuerza que está actuando, ese émbolo va a tratar de descender, pero para que el líquido no se mueva, en el otro émbolo, ¿qué debemos hacer? Ejercer una fuerza también, para que el líquido no se desplace. ¿Sí? Esa fuerza le vamos a llamar la fuerza F. Por lo tanto, hemos comentado que debido a esta fuerza, por acá va a haber un incremento de presión. Un incremento de presión en el émbolo 1. Y debido a esta fuerza, también va a haber un incremento de presión. Un incremento de presión en el émbolo 2. Entonces, para que no haya desplazamiento entre los émbolos, esos incrementos de presión deben de ser iguales. Jóvenes, del equilibrio en el líquido el incremento de presión 1 debe ser igual al incremento de presión 2. Pero ese incremento de presión 1 no es otra cosa que la fuerza dividido entre el área A1. Y el incremento de presión 2 es la fuerza N dividido entre el área 2. ¿Sí? Pero el área 2 es como 100, el área 1 es como 10. Entonces el área 2, ojo, de acá el área 2 es 10 veces el área 1. ¿De acuerdo? A mí me están pidiendo la fuerza F. Entonces la fuerza F, ¿a qué es igual? A la fuerza normal multiplicado por A1 entre A2. ¿Cuánto vale esa fuerza normal? Como ese bloque se mantiene en equilibrio, entonces del equilibrio, esta fuerza normal es igual a 800 newtons. Acá sería 800 y A1 entre A2 sería 1/10. ¿Correcto? 1/10. De acá la fuerza F que nosotros debemos aplicar es igual a 80 newtons. Esa es la fuerza F que debemos aplicar. Miren, para equilibrar un cuerpo cuya fuerza de gravedad es de 800 newtons, solo necesito una fuerza de 80 newtons. ¿Sí? Y de esa manera equilibro ese cuerpo. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque está actuando sobre un área que es la 10ª parte de esta área. ¿Correcto? Muy bien. En ese problema nos plantean lo siguiente. Se tiene una prensa hidráulica tal como se muestra. Si el sistema se encuentra en equilibrio, determine la deformación del resorte. Considere que la constante de rigidez del resorte es de 500 newtons sobre metro. La gravedad vale 10 y hay que considerar que estos dos émbolos son émbolos ideales. ¿Eso qué significa? Que vamos a despreciar su masa y además no vamos a considerar la fricción. ¿Correcto? En el gráfico me dan el área del émbolo 2 es 50 centímetros cuadrados y el área del émbolo 1, 500 centímetros cuadrados.
Muy bien. Algo que debemos acá tomar en cuenta es lo siguiente. Inicialmente no se encontraba ni este bloque ni este resorte, ¿sí? Y esos dos émbolos eran de masa despreciable, o son de masa despreciable, perdón. En consecuencia, como se trata de un mismo líquido, los niveles libres deben encontrarse a un mismo nivel, debido a que los dos émbolos no ejercen ninguna fuerza sobre esos dos líquidos al inicio, porque su masa es despreciable. Pero al colocar ese bloque de 10 kilogramos, entonces, debido a su fuerza de gravedad, que es de 100 newtons, lo que estamos haciendo es incrementar la presión sobre este émbolo, sobre este nivel libre de líquido. Acá va a haber un incremento de presión, ¿correcto? Al colocar ese bloque va a haber un incremento de presión. Entonces, para que el líquido no sufra desplazamiento debido al incremento de presión, lo que hemos hecho en el otro lado es colocar un resorte comprimido. Porque ese resorte, al estar comprimido, ejerce fuerza al émbolo. Y ese émbolo va a ejercer presión al líquido. ¿De acuerdo? Acá va a haber una fuerza por parte del resorte, cuyo valor es el K por el X, la deformación. Con lo cual, debido a esa fuerza, por acá va a haber un incremento de presión. Un incremento de presión. En consecuencia, para que no sufra desplazamiento del líquido, esos dos incrementos de presión deben de ser iguales, ¿sí? Del equilibrio. La condición física es que el incremento de presión 1 tiene que ser igual al incremento de presión 2. ¿Correcto? Pero a mí lo que me están pidiendo es la deformación. Recuerda, ese incremento de presión se debe a la presión que ejerce el resorte. Por lo tanto, sería la fuerza, el K por X, dividido entre el área 2. ¿De acuerdo? En cambio, el incremento de presión en el primer émbolo sería la fuerza de gravedad, que es el mismo valor de la fuerza que ejerce el émbolo al líquido, entre el área 1. Entonces despejamos el X, que es lo que me están pidiendo. El X sería la fuerza de gravedad entre la constante de rigidez multiplicado por A2 dividido entre A1. A ver, ¿cuánto es la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad es 100. 100. ¿Cuánto vale el K? El K vale 500. El área 2 es como 50, el área 1 es como 500, por lo tanto la relación de A2 entre A1 es 1/10, 1/10. De acá, jóvenes, estos dos ceros se van con estos dos ceros. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 dividido entre 50. ¿Pero qué unidades? Metros, porque es deformación. Y todo se encuentra en el sistema internacional. Pero un metro, tú sabes que es 100 centímetros. Si lo dividimos entre 50, la deformación nos va a salir 2 centímetros. En el problema número 7 nos plantean lo siguiente. Una esfera homogénea flota en un líquido cuya densidad es igual a ρ y con la mitad de su volumen sumergido. Determine la densidad de la esfera. Muy bien. Acá se encuentra la esfera. Acá es el líquido cuya densidad le vamos a llamar ρ. ¿Sí? Esta esfera tiene una densidad desconocida, ¿no? ¿Qué te parece si esa densidad le llamamos ρ sub x? Entonces a nosotros nos piden justamente la densidad que tiene ese cuerpo. Sabiendo
que la mitad del volumen de la esfera se encuentra sumergido dentro del líquido. Entonces, lo primero que debemos comprender es lo siguiente. ¿Cuál es el estado físico en el cual se encuentra este cuerpo que me va a permitir relacionarlo con la densidad, con lo que me están pidiendo? Me dicen que esa esfera está flotando. Entonces, si el cuerpo está flotando, eso significa que no se está moviendo, que se encuentra en equilibrio. Entonces, lo que vamos a aplicar son las condiciones de equilibrio. Para ello, necesito, jóvenes, graficar las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. En primer lugar, está actuando su fuerza de gravedad. Acá está, miren, la fuerza de gravedad, cuyo valor es la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Además está actuando la fuerza que ejerce el líquido. Esa fuerza que ejerce el líquido es el empuje. ¿Dónde actúa esa fuerza? En el centro geométrico de la parte sumergida. Entonces, si es de la zona sumergida, su centro geométrico aproximadamente está por acá. Aprox. Muy bien. Esa fuerza es el empuje. ¿Y tú recuerdas cómo se determina el empuje? Densidad de líquido. Acá está, ρ, multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen de la parte sumergida. ¿Sí? Muy bien. No hay otra fuerza que actúe sobre ese cuerpo. Entonces, según el problema, el cuerpo no se mueve. Entonces acá planteo las condiciones de equilibrio, del equilibrio. ¿Qué es lo que se verifica? Que la fuerza resultante sobre ese cuerpo debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, la fuerza que está dirigida hacia arriba tiene que equilibrarse con la fuerza que se dirige hacia abajo. ¿Qué fuerza está dirigida hacia arriba? La fuerza de empuje. ¿Qué fuerza se dirige hacia abajo? La fuerza de gravedad. Tienen que ser iguales necesariamente. ¿Cómo se determina la fuerza de empuje? Densidad de líquido, ¿sí? Gravedad y el volumen de la parte sumergida. ¿Y cómo se determina la fuerza de gravedad? La masa multiplicado por la gravedad. ¿Y acá qué va a pasar con la gravedad? La gravedad se elimina, ¿sí o no? Se cancela. Entonces de acá se determina que la densidad de líquido por el volumen de la parte sumergida, ¿a qué es igual? Es igual a la masa. Pero tú recuerda lo siguiente. Si nosotros decimos que esa esfera tiene una densidad ρ sub x, recuerda que la densidad es igual a la masa dividido entre el volumen. ¿De acuerdo? El volumen total de la esfera. El volumen de la esfera. Por lo tanto, si yo quisiera la masa, despejo. La masa es igual a densidad por volumen. Entonces, esta masa lo obtenemos como densidad de la esfera multiplicado por el volumen de la esfera. Ahí está. Entonces, de acá, mire lo que obtenemos. Que debido a que el cuerpo está flotando, la densidad y el volumen de la parte sumergida es igual a la densidad de la esfera por el volumen de la esfera. Pero según el problema, la mitad de la esfera se encuentra sumergida. Por lo tanto, ese volumen es la mitad del volumen de la esfera. Entonces, ese volumen es el volumen de la esfera dividido entre 2. ¿Correcto? Esto es igual a la densidad de la esfera por el volumen de la esfera. ¿Qué va a pasar con el volumen de la esfera? Se va a cancelar. Y de acá que se deduce, por lo tanto, la densidad de la esfera es la mitad de la densidad de líquido. ¿Sí? Esa va a ser la respuesta. En el problema número 8 nos plantean lo siguiente. Un cubo de 10 centímetros de arista se encuentra en equilibrio.
y sumergido en aceite y en agua. Determine la deformación del resorte, cuya rigidez es de 900 newtons sobre metro. Además, la densidad del cubo es 2.700 kilogramos por metro cúbico y la densidad del aceite es 800 kilogramos por metro cúbico. Me dan este gráfico. Según el problema, acá hay dos líquidos no miscibles. Uno es el agua y el otro es el aceite. Pero como tú sabes, el agua tiene una densidad de 1.000 kilogramos por metro cúbico. Eso ya se conoce. Mientras que el aceite solo tiene 800. Por lo tanto, en el fondo, ¿quién se encuentra? En el fondo se encuentra el agua. Esta sustancia es agua. Y la sustancia que está encima es aceite. Pero ocurre lo siguiente. Me dicen que ese bloque tiene una densidad de 2.700. Es mucho más denso incluso que el agua. Por lo tanto, si yo abandono este bloque, si yo lo abandono, ¿el bloque dónde debería estar? Debería estar en el fondo, porque es mucho más denso que el agua. Pero ¿por qué no desciende? ¿Quién está evitando que descienda, que se hunda? Lo está evitando el resorte, ¿sí o no? Entonces, como el resorte evita que se hunda, ese cuerpo, ese bloque, ¿qué le estaría haciendo al resorte? Lo estaría estirando, ¿correcto? Justamente a mí me están preguntando cuánto se encuentra estirado ese resorte. ¿Sí? Ese resorte se encuentra entonces, estamos deduciendo que está estirado. Y por dato me están dando también su constante de rigidez. Es 900 newtons sobre metro. Muy bien. Como el bloque no se mueve, para determinar ese estiramiento debo aprovechar esa condición que me dan, que no se está moviendo, que se encuentra en equilibrio. Entonces tú sabes del equilibrio, ya conocemos que del equilibrio la fuerza resultante tiene que ser igual a 0. Muy bien, analicemos las fuerzas. En primer lugar, ese bloque tiene masa. Por lo tanto, la Tierra lo está atrayendo. Sobre él está actuando la fuerza de gravedad. Acá está la fuerza de gravedad. ¿Sí? Actúa en el centro, dirigido hacia abajo. Fuerza de gravedad. mg. Pero además, el bloque se encuentra ocupando una parte del espacio del agua y una parte del espacio del aceite. Entonces, el agua y el aceite le van a ejercer fuerzas de empuje. Esas fuerzas de empuje, ¿dónde van a actuar? En el centro geométrico de la parte sumergida. Por ejemplo, por parte del agua y por parte del aceite. Estas son las fuerzas de empuje. Entonces el empuje del agua y este es el empuje por parte del aceite. Pero como hemos comentado, ese bloque es mucho más denso que el agua y del aceite. Por lo tanto, ese bloque, la fuerza de gravedad es mayor que estos empujes. Entonces, para evitar que se hunda, el resorte se encuentra estirado. Y al estar estirado el resorte, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Va a tratar de volver a su forma original. Y de esa manera ejerce una fuerza. La fuerza elástica. ¿Sí? Y recuerda que la fuerza elástica, ¿cómo se determina? Multiplicando el K por la deformación. Como a ti te están pidiendo la deformación, esa deformación la voy a determinar justamente el análisis de fuerzas. ¿Correcto? Entonces, del equilibrio, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo dirigidas hacia arriba tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas que están dirigidas hacia abajo. ¿Correcto? A ver, ¿qué fuerzas apuntan hacia arriba? Está apuntando el empuje por parte del aceite, el empuje por parte del agua y también la fuerza elástica. ¿Y qué fuerza se dirige hacia abajo? Se dirige la fuerza de gravedad. ¿Correcto? A ver, ¿cómo se determina el empuje por parte del aceite?
El empuje por parte del aceite viene a ser la densidad del aceite multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen de la parte sumergida. Pero observa lo siguiente. Según el problema, me dicen que esto es un cubo cuya arista es 10 centímetros. Pero esta parte es 5 centímetros. Por lo tanto, el otro tramo, como debe completar la arista, también debe ser 5 centímetros. En consecuencia, ¿qué es lo que vamos a plantear? Que el volumen sumergido en el aceite es la mitad del volumen del cubo. ¿Sí? Sería el volumen del cubo dividido entre 2. Muy bien. A ver. El empuje en el agua es la densidad del agua multiplicado por la gravedad y por el volumen de la parte sumergida en el agua, que también es la mitad del volumen del cubo. Volumen del cubo sobre 2. Más la fuerza elástica es el K por el X. ¿Y eso qué es igual? A la masa. Pero como me están dando la densidad, la masa del bloque sería la densidad del cubo multiplicado por el volumen del cubo. ¿Sí? Y eso se multiplica por la gravedad. Como ustedes pueden observar, como yo necesito el X, esos términos los voy a pasar al otro lado de la ecuación. El K por X, ¿a qué sería igual? Factorizo densidad por gravedad, perdón, volumen del cubo por gravedad, lo voy a factorizar y te va a quedar densidad del cubo menos densidad del agua, densidad del aceite sobre 2 menos densidad del agua sobre 2, ¿sí? Y hemos factorizado el volumen del cubo por la gravedad. Muy bien. Y finalmente, este K lo vas a pasar a dividir. El X entonces sería, a ver, densidad del cubo, 2700, menos densidad del aceite sobre 2, pero la densidad del aceite es 800 sobre 2, 400, menos densidad del agua sobre 2, la densidad del agua es 1000, entre 2, 500, por el volumen del cubo. La arista del cubo es 10 centímetros, sería 10 a la menos 1 porque debe estar en metros, pero esa es la arista. El volumen del cubo es la arista elevada al cubo, entonces esto lo tenemos que elevar al cubo. Eso lo multiplico por la gravedad, que es 10. ¿Sí? Y la constante de rigidez ha pasado a dividir. ¿Sí? La constante de rigidez ha pasado a dividir. ¿Cuánto es la constante de rigidez? Según el problema, es 900. Y de esa manera vamos a determinar el X. ¿Sí? ¿Cuánto nos va a salir el X? Acá tenemos 2700 menos 900. Eso es 1800. Entre 900, ahí nos va a salir 2. Y acá tenemos 10 a la menos 2. Por lo tanto, sería 0,02 metros. O en otras palabras, 2 centímetros. Esta es la respuesta. En el problema número 9 nos plantean lo siguiente. Dos esferas están unidas mediante una cuerda, permaneciendo en equilibrio tal como se muestra. Determine la tensión en la cuerda. M representa masa, según el problema. Entonces, como esas dos esferas no se mueven, ambas se encuentran en equilibrio. Esa es la condición física que voy a aprovechar para determinar la tensión que hay en el cable. Como vamos a hallar la tensión en ese cable, tenemos que analizar a las esferas pero por separado.
para poder representar a la tensión. A veces algunos consideran a todo como un sistema. Eso está bien, pero cuando a mí no me piden la tensión en el cable, si lo tomo todo como un sistema, no voy a poder graficar la tensión. Entonces, analicemos a la esfera que se encuentra en la parte superior. Sobre esa esfera está actuando, en primer lugar, su fuerza de gravedad. ¿Sí? Como la esfera tiene una masa m, acá sería mg. En segundo lugar, esa esfera se encuentra ocupando un espacio dentro del líquido. Por lo tanto, el líquido ejerce una fuerza en la esfera, la fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje, ¿qué te parece si le llamo E a la fuerza de empuje? Y además, acá hay un cable. Ese cable está sostenido también a esa segunda esfera. Por lo tanto, el cable se encuentra tenso. Hay una fuerza de tensión que se dirige hacia el centro del cable. Siempre la tensión actúa en el extremo dirigiéndose hacia el centro del cable. Acá está. Esa es la tensión. Entonces, a mí me están pidiendo el valor de la tensión. Nos piden T. ¿Qué vamos a plantear? Nuestra condición de equilibrio. Del equilibrio. Muy bien. En esta esfera, como vamos a aplicar condición de equilibrio, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que las fuerzas que se dirigen hacia arriba tienen que ser iguales a las fuerzas que se dirigen hacia abajo. La sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba tienen que ser igual a la sumatoria de fuerzas que se dirigen hacia abajo. Muy bien. ¿Quiénes apuntan hacia arriba? La fuerza de empuje. El empuje. ¿Quiénes se dirigen hacia abajo? La fuerza de gravedad y la fuerza de tensión. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como ustedes pueden observar, si yo quiero hallar la tensión, me faltaría determinar el empuje. ¿Y cómo voy a hallar el empuje? Bueno, para ello me dan también que esa segunda esfera se encuentra también en equilibrio. Entonces, analicemos las fuerzas en la segunda esfera. Sobre ella está actuando la fuerza de gravedad, pero esa segunda esfera tiene el triple de masa de la primera esfera. Por lo tanto, su fuerza de gravedad sería 3 veces mg. ¿Correcto? Esa esfera se encuentra ocupando un espacio dentro del líquido. En consecuencia, también hay una fuerza de empuje. La fuerza de empuje actúa en el centro geométrico de la parte sumergida. ¿Sí? Acá está. Este es el empuje 2. Pero una observación. ¿Te acuerdas de quién depende el empuje? El empuje depende de la densidad de líquido, de la gravedad y del volumen sumergido. Como ustedes pueden observar, ambas esferas están en el mismo líquido, en la misma densidad. Sobre ambas esferas actúa la misma gravedad. Pero las dos esferas no tienen el mismo espacio dentro del líquido. Por ejemplo, la primera esfera, solamente la mitad se encuentra dentro del líquido. En cambio, en la segunda esfera, toda la esfera está dentro del líquido. Las esferas tienen el mismo volumen porque tienen el mismo radio. Pero acá la parte sumergida es la mitad de toda la esfera. En cambio, acá es toda la esfera, la parte sumergida. En consecuencia, como ese volumen sumergido es el doble que ese volumen sumergido, el empuje 2 es el doble del empuje en la esfera 1. Y aparte también está actuando la tensión en el cable, ¿no? Que está sosteniéndola para que no se hunda. La tensión siempre se dirige hacia el centro. Muy bien. Jóvenes, como la esfera no se mueve, también aplicamos nuestra condición de equilibrio. ¿Correcto? La suma de fuerzas que se dirige hacia arriba es igual
a la suma de fuerzas que se está dirigiendo hacia abajo. La fuerza que se dirige hacia arriba son la fuerza de tensión y también la fuerza de empuje 2. Y la fuerza que se dirige hacia abajo es la fuerza de gravedad, que es 3mg. Pero el empuje 2 es 2 veces E. Entonces de acá T más 2 veces E es igual a 3mg. Muy bien. Como yo quiero hallar la tensión y yo observo que E se encuentra en función de T, ¿qué te parece si a este resultado le llamamos 1 romano? Y a esa ecuación le llamamos 2 romanos. Entonces voy a reemplazar el resultado E en 2 romanos. Reemplazando uno en 2. ¿Sí? Si reemplazamos 1 en 2, vamos a tener que T más 2 veces E. ¿Pero quién es E? Ahí está, mira. E es mg más T. ¿Esto a qué es igual? Es igual a 3 veces mg. ¿Correcto? Entonces de acá vamos a multiplicar, jóvenes. ¿Sí? Sería 2T más T, 3 veces T. Acá hay 2mg, pasa al otro restando, sería igual a mg. Y despeja la tensión. ¿Cuánto sale la tensión? Nos va a salir mg dividido entre 3. Esta va a ser la respuesta, muchachos. En el problema número 10 nos plantean lo siguiente. Un cuerpo cuya densidad es ρ se deja libremente sobre una superficie inclinada lisa, tal como se muestra en la figura. Determine hasta qué profundidad en el líquido de densidad 2ρ se hunde la esfera. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos acá un plano inclinado, ¿sí? Y tenemos una esfera que es lisa, la cual va a ser abandonada en esta posición. Por lo tanto, debido a los efectos de la gravedad, la esfera va a comenzar a descender a través del plano inclinado. ¿Sí? Pero en algún momento la esfera va a ingresar al líquido. Y al ingresar al líquido, como ya ganó velocidad, ella va a seguir avanzando, hundiéndose dentro del líquido. Pero ¿qué ocurre? El líquido es más denso que la esfera, tiene el doble de densidad. Por lo tanto, el líquido va a ejercer una fuerza a esa esfera de tal manera que lo va a ir frenando, lo va a ir desacelerando, hasta que en algún momento, esa esfera prácticamente ya no tenga velocidad para seguir avanzando. En ese instante, su velocidad es igual a 0. Entonces, como ya no se sigue hundiendo, vamos a decir que esa es la máxima profundidad que logra hundirse dentro de ese líquido. Esa máxima profundidad lo vamos a medir a partir de ese nivel, ¿sí?, hacia el nivel libre de líquido. Esto sería la máxima profundidad, ¿sí?, la máxima profundidad, que le podemos llamar H máximo. Muy bien. Entonces a nosotros lo que nos piden es el H máximo. ¿Cómo podemos hacer para hallar ese H máximo?
Una manera de resolver el problema es aplicando las relaciones de la cinemática. ¿Sí? Para ello tendría que analizar dos tramos. Un tramo donde solamente actúa la componente de la gravedad y otro tramo donde actúa la gravedad y la fuerza que ejerce el líquido. Mientras que en este tramo acelera, en el otro tramo desacelera. ¿Sí? Hacerlo de esa manera hace que la solución sea un poquito engorrosa, un poco extensa. Una manera más práctica de resolver el problema es basándonos en nuestros conceptos de energía. ¿Por qué? Si nosotros tomamos ese último nivel como un nivel de referencia, entonces podríamos afirmar que al inicio la esfera tiene energía potencial. Al final, la esfera, como llega a este nivel, no tiene energía potencial y tampoco tiene energía cinética. Por lo tanto, ese cuerpo ha perdido su energía mecánica. La única forma que pierda su energía mecánica es porque existen fuerzas no conservativas que realizan trabajo y hacen que pierda esa energía mecánica. Pero si nosotros analizamos, cuando la esfera va descendiendo en este tramo, ¿sí? Como se trata de una esfera lisa, ¿sobre qué fuerzas actúan? Está actuando la fuerza de gravedad y está actuando la fuerza de reacción normal. ¿Sí? La fuerza normal en todo momento es perpendicular a la superficie, a la trayectoria, por lo tanto ella no realiza trabajo. La fuerza de gravedad, por otro lado, es una fuerza conservativa, ella no altera la energía mecánica. Entonces en ese primer tramo la energía mecánica se conserva. Pero cuando el cuerpo sigue avanzando y se encuentra en esa zona, ¿qué fuerzas actúan? Sigue actuando la fuerza de gravedad, ¿correcto? Sigue actuando la fuerza normal. Como la esfera es lisa, no consideramos los efectos de la fricción y también está actuando la fuerza de empuje. ¿Sí? Y también actúa el empuje. Entonces, ¿qué ocurre? La fuerza normal no desarrolla trabajo. La fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. En cambio, el empuje no es una fuerza conservativa. El empuje está haciendo que cambie la energía mecánica de ese cuerpo. Muy bien, entonces podemos plantear lo siguiente. Si a esa posición inicial le llamamos la posición A y a esa posición final le llamamos la posición B, entonces decimos de la relación entre trabajo de fuerzas no conservativas y la energía mecánica. El trabajo de las fuerzas no conservativas desde la posición A hasta la posición B, ese trabajo genera la variación de la energía mecánica. ¿Eso qué significa? Energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Esa es la relación que vamos a emplear. ¿Quién es la fuerza no conservativa que desarrolla trabajo? Es la fuerza de empuje. ¿Sí? Esto es el trabajo de la fuerza de empuje. Muy bien. Desde A hasta B. Y la energía mecánica en B, ¿cuánto es? Si este es el nivel de referencia, al final no existe ni energía cinética ni energía potencial. La energía mecánica es cero. Menos la energía mecánica en A. Pero en la posición A no hay velocidad, solamente hay altura. Entonces sería
menos la energía potencial gravitatoria que se tiene en el punto A. ¿Sí? ¿Cómo determinamos el trabajo? ¿Cómo determinamos el trabajo? A ver, como la fuerza está en contra del movimiento del cuerpo, el trabajo es negativo. Y en todo momento, la fuerza de empuje siempre tiene el mismo valor. La fuerza permanece constante. Entonces sería menos la fuerza multiplicado por el desplazamiento de la fuerza. El desplazamiento en la dirección de la fuerza es justamente h, miren, es el desplazamiento colineal, porque la fuerza de empuje comienza a actuar de esa posición hasta esa posición, ¿sí? Acá sería por el h máximo. ¿Esto a qué es igual? A menos la energía potencial, que sería masa por la gravedad y por la altura a la cual se encuentra en el punto A. ¿De acuerdo? La altura en A respecto al nivel de referencia. A ver, ese menos se va con ese menos. ¿Cómo se determina el empuje? Sería densidad de ¿quién? De líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen sumergido, que es el volumen de la esfera. Eso multiplicado por el h máximo. ¿Eso a qué es igual? La masa de la esfera. Pero yo conozco la densidad de la esfera. Entonces la masa es densidad de la esfera multiplicado por el volumen de la esfera. Eso por la gravedad. Y esa altura, respecto al nivel de referencia, ¿a qué altura se encuentra en el punto A? Sería h máximo más 2. ¿Sí? ¿Qué pasa con la gravedad y el volumen? Se cancelan. La densidad de líquido, según el problema, es 2 veces la densidad de la esfera. ¿Sí? Esa es la densidad de líquido. Eso multiplicado por el h máximo. Y eso es igual a la densidad de la esfera multiplicado por el h máximo más 2. De acá, esa densidad y esa densidad se cancela. Este h va a pasar a restar, entonces nos va a quedar que el h máximo es igual a 2 metros. Se hunde como máximo a una profundidad de 2 metros.